Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que ha hecho que el mundo de las revistas y el espectáculo se detenga y preste mucha atención. Algo que ha desatado una ola de especulaciones y susurros, y que sin duda, ha sorprendido a muchos, especialmente a uno de los protagonistas. Vamos a hablar de esa inesperada conexión que ha vuelto a poner el foco sobre dos nombres que ya conocemos muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mensaje es el que ha causado tanto revuelo? Quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, y les prometo que será un viaje lleno de sorpresas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Ahora sí, empecemos. La noticia que ha encendido todas las alarmas y ha hecho saltar los titulares es un mensaje bastante significativo que Demet Özdemir ha compartido, y que, según muchos, está dirigido directamente a su antiguo compañero de pantalla, el carismático Can Yaman. Para quienes no estén familiarizados con este dúo, Demet y Can se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie turca Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que traspasó las cámaras y desató una auténtica locura entre los fans a nivel internacional. Se convirtieron en la pareja soñada, en el dúo que todos querían ver juntos, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart, y se hablaba constantemente de su posible relación amorosa. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores persistieron durante mucho tiempo, alimentados por interacciones, encuentros y una conexión que parecía ir más allá de la amistad. La intensidad con la que los seguidores percibían esta conexión era tal que se crearon innumerables foros, grupos y comunidades dedicadas a seguir cada uno de sus movimientos, esperando una confirmación que, aunque nunca llegó de forma explícita, tampoco fue desmentida de manera contundente. Pero el tiempo, como siempre, avanza, y cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, con una audacia que lo caracteriza, se mudó a Italia, donde ha tenido un gran éxito en diversos proyectos, consolidándose como un rostro conocido en la televisión italiana y europea. Ha protagonizado series y ha participado en programas de entretenimiento, ganándose un nuevo ejército de admiradores. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en la industria turca con nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y talento, y afianzando su estatus como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. A pesar de la distancia geográfica y de sus carreras independientes, el eco de Erkenci y la memoria de su química siempre ha estado presente en el imaginario colectivo. Los fans, con esa esperanza que solo los verdaderos seguidores tienen, siempre han estado a la expectativa de cualquier señal que sugiera un reencuentro, ya sea profesional o personal. Han sido años de anhelos y de alimentar pequeñas chispas de esperanza con cada aparición pública, cada entrevista o cada publicación en redes sociales que de alguna manera los conectaba. Y es aquí donde entra el misterio de este mensaje, un mensaje que ha logrado prender de nuevo esa llama de expectación. El contexto de la sorpresa radica en el hecho de que, tras un tiempo considerable sin interacciones públicas o aparentes vínculos significativos entre ellos, Demet Özdemir ha compartido algo que ha sido interpretado de manera casi unánime por la prensa especializada y por sus seguidores como una referencia directa o un guiño a Can Yaman. La publicación en cuestión, que circuló a la velocidad de la luz por todas las redes sociales y por los sitios de noticias de entretenimiento, no fue una declaración explícita ni un comunicado oficial, y ahí reside gran parte de la intriga que ha cautivado a la audiencia. Si fuera algo directo, quizás no causaría tanto revuelo, sería una confirmación, un anuncio. Pero fue algo sutil, una frase enigmática, una imagen evocadora, una historia de Instagram que, para los ojos atentos y expertamente entrenados de sus seguidores, gritaba el nombre de Can. Fue un susurro digital que resonó como un grito en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan con gran curiosidad qué clase de mensaje podría ser. ¿Se trata de una simple felicitación por algún logro reciente de Can, quizás un nuevo proyecto exitoso o una noticia personal importante? ¿Quizás un recuerdo compartido de un momento específico durante las grabaciones de Erkenci que evoca una etapa memorable? ¿O tal vez algo más íntimo, una reflexión profunda sobre la influencia que tuvo su tiempo juntos en la serie en sus vidas y carreras, una especie de homenaje a esa etapa que los lanzó a la fama mundial?
La verdad es que la prensa especializada ha estado especulando sin descanso, tejiendo un entramado de teorías que van desde lo más plausible hasta lo más fantasioso. Algunas de las teorías más sonadas apuntan a que Demet podría haber compartido una foto antigua de ambos durante las grabaciones de Erkencikus, quizás una imagen inédita o una que guardaba con especial cariño, acompañada de un emoji significativo o una frase corta pero cargada de nostalgia, algo como tiempos que no se olvidan, o la magia de aquellos días. Otras versiones, quizás más audaces, sugieren que podría ser una respuesta indirecta a algún comentario o acción de Khan, que hasta ahora había permanecido relativamente discreto y reservado sobre su relación pasada con Demet. Tal vez Khan mencionó algo sobre su experiencia en Turquía, o sobre la serie, y este mensaje de Demet sería su manera de reconocerlo o responder de forma sutil. La falta de una declaración oficial abre la puerta a un sinfín de interpretaciones, alimentando el debate y manteniendo a todos en vilo. Lo fascinante de estas situaciones es cómo la audiencia, y en especial los fans acérrimos de una pareja, desarrollan una habilidad casi sobrehumana para descifrar las intenciones detrás de cada publicación, cada me gusta estratégico o cada comentario aparentemente inocente. Son como detectives de las redes sociales, analizando cada píxel de una imagen, cada palabra de un texto, buscando la conexión oculta, el mensaje cifrado, la pista que confirme sus sospechas o ilusiones. Y en este caso el mensaje de Demet Özdemir ha sido el catalizador perfecto para reavivar esa chispa de emoción y especulación que tanto gusta a la comunidad de fans. Por ejemplo, imaginemos que Demet publica una historia de Instagram con una canción específica que solía sonar con frecuencia durante los descansos de grabación de Erkencikus, una melodía que se convirtió en la banda sonora no oficial de su tiempo juntos. O quizás comparte una cita sobre la importancia de los primeros amores, las primeras grandes experiencias en la vida, o la resonancia de ciertos vínculos que perduran a pesar del tiempo. Inmediatamente los fans, con esa agudeza que los caracteriza, empezarían a conectar los puntos. Dirían con euforia: esa canción era la favorita de Khan durante el rodaje, o esa cita me recuerda muchísimo a la conexión tan especial que tenían Sanem y Khan en la serie y tal vez fuera de ella también. Y así, la bola de nieve empieza a rodar, generando un torbellino de comentarios y compartidos. El mensaje, sea cual sea su naturaleza exacta, ha logrado sacudir el silencio mediático y traer de vuelta a la palestra la conexión entre estos dos actores que cautivaron a tantos corazones. El mundo de las revistas y el entretenimiento, por supuesto, ha recogido esta historia con un entusiasmo desbordante. Para ellos es material de oro, una mina de oro mediática que asegura clics, ventas y conversación. Un reencuentro, una indirecta sutil, una posible reconciliación o un simple gesto de amistad entre dos estrellas de su calibre siempre genera un interés masivo. Han estado analizando con lupa las redes sociales de ambos, buscando cualquier rastro, cualquier indicio, cualquier sincronía que confirme o desmienta las teorías que circulan. Se habla de la posibilidad de que este mensaje sea un preludio a una futura colaboración profesional, un nuevo proyecto conjunto que reviva la magia de Erkencikus, o simplemente un gesto de cariño y respeto por parte de Demet hacia su colega y amigo, reconociendo la importancia de la etapa que compartieron. La incertidumbre es lo que alimenta este tipo de narrativas, y los medios saben cómo explotarla para mantener el interés del público. Es importante recordar que ambos actores, a pesar de la intensa atención que generaron, han mantenido una actitud profesional y, en gran medida, reservada respecto a su vida personal, especialmente en lo que concierne a su relación pasada, real o percibida. Si bien la intensidad de los fans los ponía constantemente bajo el escrutinio público, ellos siempre han intentado mantener una cierta distancia y privacidad, protegiendo su espacio personal de la vorágine mediática. Por eso este tipo de mensajes, incluso si son increíblemente sutiles, adquieren una relevancia especial. Demuestran que a pesar de que sus caminos se hayan separado profesionalmente y de que hayan seguido rumbos distintos en sus vidas, existe un hilo conductor que los une, un respeto mutuo que trasciende el tiempo y las circunstancias, o quizás, solo quizás, una historia que aún no ha dicho su última palabra y que guarda capítulos por escribir. Las reacciones de los fans, como era de esperar, no se han hecho esperar y han sido un verdadero espectáculo. Los comentarios en las redes sociales están plagados de especulaciones apasionadas, esperanzas renovadas y fervientes deseos de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Muchos expresan su pura alegría y emoción al ver que la conexión, la química y el cariño que percibieron en su momento, de alguna manera, sigue intacta. Otros, más soñadores, manifiestan su anhelo profundo por un posible regreso de Erkencikus con una nueva temporada, o una nueva producción que los reúna en papeles protagónicos.
Es un testimonio contundente del impacto duradero que tuvo su trabajo conjunto y de la fuerte conexión emocional que lograron establecer con el público, una conexión que trasciende la pantalla y se convierte en una experiencia compartida. Pero, ¿qué significa esto realmente para Demet y Can en un nivel más personal? Es un simple acto de nostalgia, un recuerdo cariñoso de una etapa importante de sus vidas. ¿Se trata de una estrategia mediática, una forma inteligente de generar interés en sus carreras individuales o en futuros proyectos? ¿O hay algo más profundo, una conexión emocional latente que aún perdura? La belleza de estas situaciones, de estas pequeñas píldoras de misterio en el mundo del espectáculo, es que nos permiten imaginar, soñar y especular. Nos invitan a pensar en los caminos que toman las personas, en cómo las experiencias compartidas, especialmente aquellas tan intensas como las vividas en sets de rodaje y bajo el foco público, nos marcan de manera indeleble. Y en cómo a veces un simple gesto, una publicación aparentemente inocente, puede reabrir conversaciones pasadas, reavivar recuerdos y quizás sentar las bases para algo nuevo. Personalmente creo que este mensaje de Demet Özdemir, en su sutileza, es una muestra muy clara de la importancia que Can Yaman tuvo en su carrera y posiblemente en su vida en un momento determinado. Es un reconocimiento sincero a la etapa que compartieron, una etapa que fue fundamental para ambos, catapultándolos a la fama internacional y brindándoles oportunidades inimaginables. Sea cual sea la intención final, sea estratégica o puramente sentimental, lo que es innegable es que ha logrado algo muy poderoso, ha puesto una sonrisa en los rostros de miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo y ha recordado a todos la magia única y especial que existía entre Sanem y Can, un encanto que parece ser, aún no se ha desvanecido por completo. Para cerrar este capítulo de hoy, quiero reflexionar sobre cómo, en esta era digital tan interconectada, cada pequeña acción en redes sociales puede tener un impacto desproporcionado y generar ondas expansivas. Un mensaje que podría haber sido concebido como algo privado, una publicación casual destinada a un círculo íntimo, se convierte de repente en noticia de primera plana y tema de conversación mundial cuando involucra a celebridades de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es precisamente esta dinámica fascinante, esta capacidad de lo digital para amplificar lo personal, lo que hace que seguir el mundo del espectáculo sea tan emocionante, tan cautivador y a veces tan desconcertante. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante noticia. Hemos explorado la sorpresa genuina que ha generado el mensaje de Demet Özdemir, las innumerables especulaciones que ha desatado entre la prensa y los fans, y la innegable conexión que sigue existiendo entre ella y Can Yaman, un vínculo poderoso nacido en las grabaciones de Erken Zikus y que, al parecer, aún resuena con una fuerza sorprendente. Ha sido un viaje lleno de intriga, de nostalgia por tiempos pasados y de la esperanza que siempre acompaña a los sueños de los fans más fervientes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera intención de Demet Özdemir con su mensaje? ¿Fue un simple recuerdo, una indirecta, o hay algo más profundo detrás de todo esto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto, ya sea una nueva serie, una película o incluso algo en la vida real? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones en la caja de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y compartir esta pasión por estas historias que nos cautivan. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan interesante y emocionante como a mí, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también aman este tipo de historias del mundo del espectáculo, para que todos estén al tanto de esta fascinante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que compartimos, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes, sorpresas inesperadas y análisis profundos. Hasta la próxima.